Turno del doctor Diego Barrado, profesor titular de Geografía Humana en la Universidad Autónoma de Madrid. Posee formación humanística transdisciplinar, pues además de geógrafo es antropólogo y graduado en filología inglesa. Al igual que Carmen y Antonio, es miembro del equipo de investigación Urbitur y sus principales líneas de trabajo son la cultura y la ciudad, con un reciente línea de investigación en análisis de discurso. Adelante, Diego. Muchas gracias, August. Voy a decir también simplemente como mis compañeros, muchas gracias, Sole y Luis, por aceptarnos en este proyecto. Nombro en representación de todo el grupo de la UOC. Como ha señalado August y como ha dicho, como decía en esa presentación, yo lo que he analizado son los discursos sobre plataforma turística, en general turistificación y plataformización en la ciudad de Madrid. ¿De acuerdo? Un poco por decir, aunque yo no lo he traído, he publicado ya algunas presentaciones a congresos, voy a enviar la semana que viene un texto muy largo, me quedan muy largas estas aproximaciones, luego me da problemas en la difusión actual de la ciencia, incluso de la ciencia social, pero bueno, encontraré y tengo ya también casi acabado otro artículo más largo, ¿de acuerdo? Yo lo que me voy a centrar es en los análisis de los discursos, no tanto en la materialidad de los procesos como mis compañeros, sino en qué dice quién a quién para conseguir qué, sobre qué, básicamente. Utilizo dos enfoques metodológicos combinados, que creo que da una metodología interesante, y explicar esto en un artículo me lleva mucho por eso, pero bueno, básicamente una aproximación cuantitativa, que es de lingüística de corpus, y que, digamos, me permite distinguir de extraer los principales discursos, digamos, sin un sesgo ideológico preconcebido. Yo cojo textos en volúmenes masivos, muchísimos millones de palabras, y a partir de ahí cuantitativamente analizo las principales líneas discursivas y luego las analizo utilizando el análisis crítico del discurso, que esto ya sí es muy de parte, es una aproximación muy partisana, pero previamente, bueno, me centro en ideología, poder, hegemonía, pero previamente he hecho la extracción cuantitativa. Lo que he hecho básicamente es un corpus muy, muy grande de muchos millones de palabras que he subdividido de muchas maneras. Básicamente aquí lo que me interesa es la subdivisión izquierda-derecha. Sé que coger periódicos como El País de izquierda es enormemente discutible, pero bueno, al menos tradicionalmente era su consideración y si miráis en Wikipedia lo sigue diciendo. Y bueno, y luego discursos de izquierdas, izquierda-derecha y digamos derecha radical, izquierda radical. Radical sin preconcepciones, solo, digamos, posición. Me voy a centrar sobre todo en discursos sobre la ciudad de Madrid, o sea, todos los textos hablan de Madrid, aunque alguno puede ser centrado en Barcelona y simplemente nombra Madrid como comparación, pero voy a presentar una visión muy desterritorializada de procesos discursivos y materiales. Me interesa lo que en el argot se dice el aboutment, sobre qué tratan los discursos, por decirlo de algún modo, como dice Foucault, sobre los regímenes de verdad, es decir, cómo construimos la verdad, evidentemente cómo construimos la realidad discursivamente. Perdón, porque no estoy pasando simplificando mucho por cuestiones de tiempo, la división entre izquierda y derecha encontramos líneas discursivas muy diferentes. Por ejemplo, desde la izquierda el concepto de plataforma es muy poco prominente, sale muy, muy poco. ¿De acuerdo? Lo que sí que encontramos mucho, sobre todo claramente en la izquierda radical, es explicar economía de, y bien, o bien con nombres o bien con adjetivos se connota ese modelo económico. Aparecen palabras como economía del pelotazo, como vampiro, como buitre, etcétera, etcétera. Es decir, siempre con una connotación, o digamos, una connotación crítica o directamente muy, muy negativa. Mucho más que economía de plataforma, aparecen dos conceptos, digamos, como agentes de la acción, como sujetos de todos estos procesos, agentes, que son fondo de inversión y fondo buitre. Los dos, digamos, son muy, muy paralelos. Fondo buitre, fondo de inversión, básicamente casi siempre aparece connotado negativamente, pero digamos que en origen es un concepto, un sintagma relativamente neutro. Básicamente se utiliza para explicar la infraestructura institucional que está detrás de la economía de plataforma. Es decir, mientras que desde la derecha aparece, digamos,
un modelo económico sin agentes, generalmente, o muy renaturalizado. Aquí claramente hay un agente, que es fondo de inversión. Y luego el otro, mucho más interesante, es fondo buitre, porque claramente esto ya no solo la connotación, la denotación también es muy negativa, y es una palabra que creo que ha utilizado Fransex, se utiliza para construir una metáfora, lo que en lingüística se puede llamar una metáfora de control, que corre a partir de todo el discurso y que es hablando de la extracción. Cómo es un modelo económico que no es productivo, sino que básicamente lo que hace es drenar desde la parte baja de la economía, desde determinadas posiciones sociales, y no quiero decir clase, porque ahora lo diré, desde determinadas posiciones sociales hacia otras. ¿De acuerdo? Es decir, es básicamente, y básicamente hay tres objetos de esa economía extractiva, que una es la vivienda, otra es la sanidad y otra la educación. Y están continuamente correlacionados esos discursos. A partir de ahí se construyen una línea discursiva de la resistencia, que he dividido en dos sublíneas, porque aparecen muy claras. Una, la acepción negativa de la resistencia como tolerar, como aguantar. Tengo que soportar esto. Los agentes son esos fondos buitres. El paciente, objeto de la frase, es básicamente colectivos muy amplios y no definidos, son vecinos, son afectados, son ese tipo de adjetivos básicamente, y los procesos activos son expulsión, especulación, desahucio, etcétera. Y luego hay otra de la resistencia activa, que yo he llamado la resistencia activa, que aquí es oponerse a la acción del otro. En este caso, esos vecinos, esos afectados, se convierten en el agente de la acción, y los procesos materiales cambian muchísimo. Ahora aquí los procesos materiales son lucha, son movilización, son protesta, son oposición, etcétera, etcétera. Es decir, hay una inversión del objeto paciente en estas dos clases, y esto se concreta básicamente en un discurso que a veces es un discurso de experto. Aparecen sociólogos, geógrafos, arquitectos, muchos de los cuales conocéis y tenéis en la bibliografía, y alguno está aquí, y que construye básicamente una idea del derecho a la ciudad. A Lefebvre se le cita, a David Harvey se le cita, por ejemplo, mucho. Además, y desde propios, digamos, vecinos sin nombre propio, no un agente. Tiene un problema este discurso, digamos, de derecho a la ciudad, básicamente, en mi opinión, porque está jugando con el agente fondo de inversión, que dirige mucho a la globalidad, mientras que los procesos materiales son muy locales. Y hay un salto muy, muy grande en la construcción de un discurso de oposición por parte de los vecinos. Básicamente la respuesta de la derecha es esa. No, pero es que aquí están pasando cosas, pero esto nosotros no podemos hacer nada porque está muy lejos de nuestro ámbito competencial. El ayuntamiento incluso dice ese tipo de cosas, y en mi opinión eso rompe un poco la capacidad de oposición, me refiero desde el punto de vista discursivo. Desde la derecha quiero definir dos clases de discurso. Perdón, tenis. Uno, claramente un discurso hegemónico muy, muy tradicional desde la derecha neoliberal. Aquí sí aparece mucho la palabra plataforma y se baja en el lenguaje de experto. Se baja en el cartera, bueno, mucho anglicismo, mucho neologismo, revenue, cartera, tasa, marca, rentabilidad, etcétera, etcétera. Y se basa mucho en la jerarquía de credibilidad. Mientras que la gente del discurso, en el de la izquierda, son vecinos, son afectados, son límites muy lábiles, sin saber quiénes son, y se mueven mucho dependiendo del barrio. Aquí claramente el agente emisor y el agente de la acción es un director general, es un CEO, es un etcétera, etcétera. Es decir, es mucho. Pero luego lo más interesante es que la palabra compartir es muy prominente en el lenguaje de la izquierda frente al de la derecha, que prácticamente no aparece, y además hay un debate sobre qué es compartir, porque dentro de los discursos más neoliberales el sector hotelero se opone claramente al modelo de turistificación de la economía de plataforma por razones obvias, y claramente construye un discurso desde la derecha y un discurso neoliberal, pero como oposición. Básicamente, lo que lucha es contra la desregulación y contra la causalización. Y aquí, contra la causalización del trabajo. Y aquí construye un discurso muy, muy interesante sobre la calidad del modelo turístico, en oposición al modelo de plataforma. Es decir, el modelo de calidad es el sector hotelero, mientras que el otro es un modelo claramente que tiende a peor calidad, que causaliza el trabajo, que genera mayor desigualdad, etcétera, etcétera. Lo más interesante es que el contradiscurso de la colaboración desde la derecha frente a ese otro de la derecha es un discurso enormemente emocional, que se mezcla mucho con el discurso de la izquierda. Básicamente es un discurso de la vulnerabilidad. Por la pregunta que le he hecho a Fransex de esos subsidiados.
claramente lo que más aparece son personas vulnerables que no pueden pagar su hipoteca y que tienen que alquilar algunas habitaciones. Es decir, un discurso, en este caso, de la vulnerabilidad del propietario, no del inquilino, porque es muy importante, frente a esos mercados financieros globales, como en el caso de la izquierda, sino frente a las ansias reguladoras del Ayuntamiento de Madrid, cuando estaba el gobierno de Manuela Carmena, pero incluso también hay mucha crítica al Partido Popular. La vulnerabilidad del anfitrión y un discurso de la empatía con el huésped, que también lo ha señalado se ha señalado con anterioridad. Es decir, nosotros literalmente no estamos para dar las llaves, hacemos mucho más. Somos introductores y generamos un modelo turístico mucho más integrado porque introducimos de verdad al turista fuera de los beaten tracks y todo este tipo de cosas. Es decir, por lo tanto, lo que acaban generando es un discurso de una actividad económica en el cual la actividad económica no es una motivación. La motivación es, en primer lugar, superar esa vulnerabilidad y, en segundo lugar, abrir Madrid, abrir nuestras puertas, abrir nuestras casas a los foráneos, a los extranjeros. Eh, bueno, por tanto, tenemos, digamos, un discurso de resistencia frente a un discurso económico. El de resistencia se mueve en el orden de lo social, el de lo económico claramente en el orden de lo económico. Los procesos materiales son radicalmente distintos. Frente a desahucio tenemos beneficios, frente a expulsión tenemos rentabilidad. Es decir, y además hay una inversión de agente, paciente, objeto, sujeto de la construcción gramatical. Y las estrategias de esto, desde la derecha, el discurso hegemónico es la funcionalización, como no te lo vas a creer si te habla un CEO, mientras que el discurso desde la izquierda es el de la colectivización. Esto nos puede acabar afectando a todos, porque hay una relación con la vivienda, pero también hay una relación generalmente con todo el espacio de vida. Ruidos, molestias, etcétera, etcétera, es algo que acaba afectando a todo, aun cuando seas propietario y no te vayan a echar de tu casa. Bueno, y lo que acaba haciendo de manera muy curiosa es que se acaba construyendo un discurso de la vulnerabilidad desde los dos lados, pero el paciente de la vulnerabilidad es radicalmente distinto. En un lado tenemos el inquilino, es decir, aquel que no tiene vivienda y tiene que alquilar, y en el otro lado tenemos el propietario. A veces incluso propietario se puede decir con comprador, aquel que va a comprar, o incluso con casero. Es decir, propietario, casero, comprador. Pero en todo caso, desde el discurso de la izquierda, aquí nunca son grandes agentes institucionales, no son empresas, no son fondos de inversión. Son personas individuales, aquí curiosamente sí que a veces se citan nombres, y que tienen problemas. Me resulta muy, muy interesante porque leyendo al mismo tiempo que hacía esto el libro de Atkin y otros, bueno, en español está traducido como Vivienda, la nueva división de clase, me parece que desde los dos discursos se ha ido a explicar este tipo de procesos dentro de la nueva economía de activos. Es muy, muy interesante como no he encontrado prácticamente referencias a que hagan referencias a una visión tradicional de clase desde una perspectiva marxista tradicional. Es decir, por supuesto, no hay nada en relación con los medios de producción, lenguaje que desde luego la prensa se considerará muy antiguo, pero incluso en relación con el trabajo, en relación con la educación, no. La división de clase es aquellos que tienen vivienda frente a aquellos que no tienen. Es decir, aquellos que pueden participar en esa asset economy, en la economía de activos, frente a aquellos que no pueden hacerlo. Y además hay un discurso claramente desde la izquierda de una nueva idea de meritocracia, Es decir, aquí estamos defendiendo a gente, desde la derecha, perdón, estamos defendiendo a gente muy, muy vulnerable, pero que, oye, por sus propios méritos han sido capaces de generar una hipoteca, de comprar una hipoteca, de comprar una vivienda vía hipoteca. Es decir, no estamos hablando desde clases altas, de clases bajas, sino una nueva idea de meritocracia en relación con la asset economy, que es muy interesante porque opone no clases altas, clases bajas, sino que opone inquilinos frente a propietarios. Incluso dentro de la derecha hay un discurso que a mí me parece muy interesante, decir, cuidado, no te opongas a este tipo de procesos, porque en el momento que tengas una casa tú también puedes participar en la asset economy. Es decir, es un poco parecido al discurso de decir, ten cuidado con las pensiones, sácate una pensión privada, en el fondo es la misma asset economy, es la misma economía de activos, pues cómprate una casa y a lo mejor puedes entrar en este modelo y no te opongas a él. Esto es todo. Muchas gracias.